Y aquí estamos otra vez con Lilith, The Original Lie, o La Mentira Original. Quizás uno de los más grandes enigmas no resuelto por la ciencia ni por la mitología es el de la evolución de las sirenas. Evidencia de este hecho no faltan, pero, como ocurre con frecuencia en estos casos, la explicación y la relación de los hechos no es tarea sencilla. Afortunadamente, las hipótesis son numerosas. Parece ser un misterio que no ha sucumbido al abandono a pesar del decreciente interés por los problemas teóricos. Según los estudiosos del tema, aun cuando en su célebre Odisea Homero no proporciona una descripción de estos seres mitológicos, existía cierto consenso entre los antiguos en cuanto a su aspecto y cualidades. Por ejemplo, para Ovidio son aves de plumaje rojizo y cara de mujer. Para Apolonio, de Rodas, de medio cuerpo arriba son mujeres y abajo aves marinas. Escribe en su manual de zoología fantástica Jorge Luis Borges, uno de los más renombrados especialistas en seres imaginarios. Otro conocedor en la materia, Alfonso Reyes, nos dice que la tradición greco-oriental, según los monumentos y textos conocidos de Grecia y Roma, presenta a las sirenas como seres híbridos, la cabeza de mujer, el cuerpo revestido de plumas y patas de pájaro. Aparentemente, el debate más fuerte giraba en torno al aspecto cuantitativo, esto es, cuánta parte de mujer o cuánta parte de animal. Para algunos, solo la cara, para otros, medio cuerpo era mujer. Hubo quienes, buscando acompañamiento a su afamado canto, las dotaron de manos que servían para tocar la cítara. Las representaciones varían, aunque en su mayoría se inclinan por la equidad. Si tomamos en consideración sus cualidades, la discusión se vuelve delicada. Suerte de aves infernales, decía Higinio, la naturaleza femenina se presentaba bajo una faceta distinta para infundir miedo y respeto a los hombres. Una ilustración de ello la proporciona el mismo Homero en el conocido pasaje de la Odisea, en el que Ulises, para no ceder al canto de las sirenas, tapa con cera los oídos de la tripulación del barco y se hace atar al mástil. El Physiologus, texto del siglo II, originalmente escrito en griego, las presenta con forma humana hasta el ombligo y, más abajo, forma volátil. Su canto adormece a los navegantes, a quienes luego las sirenas destrozan. La Biblia menciona únicamente su canto y, como veremos más adelante, el cristianismo se va a apoderar del episodio homérico para hacer de él un ejemplo de resistencia a la tentación. Mas, como dijera Kafka, es probable que las sirenas nunca cantaran y Odiseo, quien solo pensaba en ceras y cadenas, creyó haberlas vencido. Ahora hablemos un poco del origen, de los orígenes de estos seres imaginarios, mitológicos o históricos, quién sabe, ¿no? Seres casi eternos. Las sirenas estuvieron ahí desde la génesis de todas las cosas, al lado de faunos, cíclopes, nereidas y amazonas. Al igual que al de todos estos seres, su origen se encuentra, según Anaximandro, en aquellos embriones que se formaron sobre la tierra al separarse ésta del mar, después del caos que reinaba en los inicios del universo. Debido al calor tan intenso, la tierra se fermentó y sobre ella aparecieron multitud de tumores cubiertos por una membrana, la neblina que caía del aire. Los alimentaba durante la noche y el sol se encargaba de solidificar estos avances. Una vez que se completó el desarrollo, las membranas se abrieron
y se produjeron todas las formas de vida animal. Dice Anaximandro que aquellos que surgieron de lo más caliente se dirigieron a las zonas altas y adquirieron alas, mientras que los que retuvieron una consistencia terrestre ahí se quedaron. Es casi seguro que las sirenas de la antigüedad se generaron en una región de transición, de ahí su naturaleza híbrida. Más explícita es la teoría de Empédocles, ferviente seguidor de los 4 elementos, quien divide en 3 etapas la génesis de estos organismos. En un principio, directamente del suelo, brotaron sin ton ni son ojos sin cabeza, cabezas sin cuernos, brazos sin tronco, troncos sin piernas, caudas sin cuerpo, alas implumes. Una inmensidad de partes de los actuales cuerpos de los seres vivos deambulaban por la tierra en busca de otras para unirse. El azar va a acercarlas durante la segunda etapa, en la cual se van a formar todo tipo de animales, hombres con cabeza de toro, seres bicéfalos, algunos con numerosas extremidades, otros con un solo ojo, sin olvidar aquel con cuerpo de ave, cabeza de león y cola de serpiente. Con seguridad se trata de la época en que, en toda su historia, la Tierra ha conocido la mayor diversidad animal. Lamentablemente, a la tercera era, solamente sobrevivirán aquellos que por un afortunado azar alcanzaron una constitución viable. Las sirenas y el minotauro se encuentran entre estos. La explicación de Demócrito solo difiere por los elementos constitutivos, los átomos. Según este autor, sería la unión fortuita de los átomos en el vacío lo que habría dado origen a los seres vivos, que también se generaron en el limo. Y un poco hablando sobre la influencia de las ideas y el pensamiento de la época, no todos los pensadores de la antigüedad estaban de acuerdo con estos principios. Anaxágoras, quien no creía que la naturaleza jugara a los dados, discrepa de las teorías anteriores. Este filósofo jónico pensaba que detrás de tanta armonía, de tanta diversidad en la naturaleza, debe existir una especie de inteligencia, algún espíritu que haya ordenado la materia con tanta destreza. Los seres híbridos no son producto del azar, sino de una voluntad. Las sirenas fueron creadas bajo este designio. En esta misma corriente se encuentra Platón, quien, elaborando un sistema más completo, cree que el gran demiurgo, personificación de la idea del bien, creó todos los seres posibles, perfectos e imperfectos. El principio de plenitud entra en escena, con lo cual sirenas, centauros, pigmeos y lamias ocupan un lugar dentro de la creación original, cumpliendo con una finalidad preexistente en la mente del creador. Gracias por escuchar el podcast de Lilith de Original Life y buenos días o buenas noches. Hasta la próxima.